Sí, señora. Listo. Listo, vale. Entonces, bueno, ahora sí, ya un cordial saludo para todos ustedes, apreciados estudiosos. Muy buenos días a quienes ya se encuentran conectados de forma sincrónica al encuentro ya digamos, de retroalimentación y ya de avances. Y bueno, está de título entrega final y ya les voy a explicar el por qué. Profe, no escucho, profe. Ay, se silenció el micrófono y no me di cuenta. Gracias. Gracias, William. Bueno, entonces nuevamente un cordial saludo para todos ustedes, a William y a Jorge que muy puntualmente se conectaron para esta sesión. Esperemos que más estudiosos, más compañeros puedan unirse a lo largo de esta sesión. El propósito de esta sesión es avanzar, digamos, que revisemos cuáles son los requisitos de las próximas entregas y ya con esto entonces vamos a entender por qué, aun cuando en este momento estamos en la mitad de nuestra asignatura, ¿no? Ya nos quedan 8 semanas de trabajo básicamente porque ya llevamos la mitad del semestre. Y entonces el propósito es describir un poco de esas actividades evaluables que vienen, las próximas actividades evaluables, y también, digamos, como recordar, mencionar algunas recomendaciones y pues aclarar las inquietudes que haya de parte de ustedes en cuanto a los avances que han tenido cada uno en su trabajo. Les recuerdo que pueden activar el micrófono cuando lo deseen para hacer alguna intervención, para formular alguna pregunta, algún comentario. Y bueno, aquí tengo la presentación, pero creo que voy a hacer algo, creo que voy a compartir primero la página del aula como para partir de cuáles son, como para que partamos de los requisitos específicos que tenemos en nuestro plan de formación y cronograma de actividades. ¿Listo? Entonces vamos, aquí ya les estoy compartiendo el aula. Entonces vamos a revisar. Recordemos que ya hicimos entrega de la actividad 2, me faltan un par de retroalimentaciones que ya a más tardar el lunes pues van a estar disponibles. Asimismo, apreciados estudiosos, les recuerdo la importancia de esos acompañamientos de las tutorías como tal para el desarrollo de su proyecto. Quienes no han concertado ni solicitado asesoría, los invito a que me contacten, ya que como les he insistido de forma reiterada a lo largo de nuestras sesiones, mínimo deben tenerse registro de 4 asesorías a lo largo del semestre y ya vamos en la mitad. Entonces la invitación a que quienes no me han contactado, que podamos hacerlo y yo pueda orientarles en las inquietudes o limitaciones que ustedes estén detectando hasta el momento en sus trabajos. Entonces, aquí tenemos que la actividad 3, la entrega de esta retroalimentación, perdón, la entrega de esta actividad que es entrega de avances de resultados, está disponible desde el 10 de mayo hasta el 31 de mayo. Entonces ya vemos que la próxima semana básicamente va a ser la última semana de ese avance que ustedes ya deben estar desarrollando, dando continuidad a esos resultados como tal que están generando en sus trabajos. Y posteriormente, si nos damos cuenta, como yo les digo, el semestre se pasa rapidísimo y por eso es que yo les pongo en esta sesión retroalimentación y entrega final, porque es que la actividad 4 ya es la entrega del documento final. Nosotros, si bien tenemos 5 entregas, para esta actividad 4 el documento ya debe estar finalizado. Ya debemos contar con todos los elementos, incluyendo la discusión, la conclusión, las conclusiones de nuestro trabajo, y es la versión final sobre la cual su tutora, que en este caso soy yo, les doy el aval para que ya entonces en la actividad 5 ya se entregan los formatos finales. Entonces, vamos a revisar de forma general esas actividades como tal que están próximas en nuestra aula. Listo, entonces tenemos aquí
la actividad 3. El propósito entonces de esta actividad es que ustedes ya estén teniendo un avance de los resultados. Ya ustedes presentaron un avance preliminar, pero entonces este avance de resultados debe contener, digamos, ya, o sea, este avance de resultados realmente debe ya prácticamente cubrir todos los objetivos de su trabajo, ¿sí? Esperen, es que no entiendo por qué. Actividad 3. Listo, yo no sé si acá hay un error de configuración. Voy a revisar porque creo que este quedó mal copiado. Voy a verificar porque, digamos, bueno, me excuso con ustedes porque no sé por qué aparece, digamos así. Ustedes ya en la entrega preliminar, si se dan cuenta, estaba este avance de resultados. ¿Qué pasa? En esta entrega, en esta entrega 3, ustedes ya tienen se espera que tengan los resultados totales con el respectivo análisis de los datos. Entonces, recordemos que los resultados como tal derivan de una recolección de datos que ustedes tienen y que ustedes analizan, que ustedes procesan. Entonces, estos resultados deben dar respuesta a los objetivos específicos de su trabajo, ¿sí? Entonces ustedes deben tener un alcance muy claro digamos, en los resultados, porque la siguiente entrega, que ya es la entrega final y ya lo vamos a revisar, pues ya entonces es para trabajar, centrarse en las correcciones de resultados y análisis, sumado a las discusiones y conclusiones. ¿Listo? Aquí quiero resaltar una cosa y una recomendación muy especial para todos ustedes, apreciados estudiosos, y es que no todos están entregando el formato GB, ¿sí? El formato GB, como yo les dije y les he recalcado desde la primera sesión, debe ir de la mano con cada una de las entregas. ¿Cuáles son los requisitos de cada entrega? El avance de su trabajo. Como segunda medida, específicamente el avance de su trabajo, el plan de trabajo donde se ve evidencia de ese seguimiento, o sea, yo debo diligenciar incluso la tabla de seguimiento donde se registran las asesorías, los ajustes de las retroalimentaciones, etcétera, y finalmente la verificación de similitud. Como ustedes se dieron cuenta, Plages nos cambió los términos, ya no es tan fácil verificar que sea inferior a 30%, ya que en la herramienta se visualiza como digamos, un rango que es de 21% a 100% y el 30% pues no podemos evidenciarlo ahí. Entonces, como yo les indiqué en un anuncio, voy a actualizar esto para que aquí aparezca una herramienta que me pareció muy fácil, es DupliChecker. No sé si alguno de ustedes la conoce o ya la ha usado. Me han mencionado también Plagius. No les digo que usen exclusivamente esta, pero digamos que con esta me ha ido bien. ¿Qué es lo único que digamos que es un poquito tedioso? Que yo debo copiar el texto manualmente, ¿sí? Porque si yo lo puedo montar en un archivo de, digamos, Word o PDF, el problema es que como es una herramienta gratuita, la limitación es de 1000 palabras. Entonces yo tengo que seleccionar 1000 palabras del texto, las pego acá y doy el procesamiento del análisis. Entonces, voy a hacer un ejemplo de esto. Digamos, vamos a tomar un texto, perdón, aquí ustedes no están viendo nada, pero estoy tomando un texto específico. Ustedes simplemente, digamos, copian de su trabajo en orden la información, voy a pegarlo acá, ¿sí? Y entonces aquí hace un proceso de verificación y ya entonces hace el análisis. En cuanto haga el análisis, entonces aparece el reporte de, digamos, del porcentaje de plagio o de autenticidad del documento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a esperar un momentico. Pero como les digo, apreciados estudiosos, ustedes no es que deban sí o sí hacer uso de esta herramienta. Ustedes pueden usar cualquier otra herramienta antiplagio que consideren que sean de fácil manejo y que sean de su preferencia. Lo más importante aquí es que ustedes evidencien que se ha verificado
que es menor al 30%. Si por lo que es, digamos, cada 1000 palabras, muy seguramente puedan salir, no sé, 2 o 3 reportes, ¿sí? Pues ustedes me adjuntan esos reportes, los 3 reportes que les salgan. Entonces, miren que aquí ya sale el reporte. Bueno, ¿cuántas palabras yo cargué? ¿Cuántos encontrados, digamos, de similitud? Miren que aparece 4% de plagio y 96%, digamos, de autenticidad. Y acá aparece, digamos, el texto y lo que me gusta de esta herramienta es que le indica a uno con color dónde encuentra la similitud, ¿sí? Yo lo puedo descargar como un documento en Word, el reporte, o como un PDF. Entonces, digamos, yo puedo descargar el PDF y ya, entonces vamos a abrirlo acá. Miren que el PDF, entonces miren que me sale señalado con rojo dónde están los textos que detecta como similitud. Cuando detecta la similitud, entonces identifica cuál es la fuente en la que detectó esa similitud. Pero lo más importante de esto es que yo al identificar este texto como rojo, entonces yo digo, bueno, yo parafraseo más, cambio las palabras, los términos, lo expreso de otra forma para reducir esa similitud y de esta forma, si mi documento, digamos que tiene, no sé, 40% de plagio, que sé que es altísimo, ¿sí? Entonces yo ya puedo centrarme en estos textos señalados para poder mejorar esa similitud, ¿sí? Esto es lo que me gusta de esta herramienta, porque si veíamos en Plaques, pues tendríamos que pagar para poder acceder a ese reporte detallado y pues ese no es el propósito que ustedes estén, digamos, pagando en euros, créditos para poder hacer la lectura de sus trabajos. Entonces, mi recomendación es esta herramienta. Si ustedes desean emplear otra, no hay ningún problema. ¿Qué voy a verificar yo? Que es, ustedes me entregan esa similitud y yo voy a verificar que en cada uno de los documentos o reportes que me entreguen, pues este porcentaje de similitud o de plagio sea menor al 30%. ¿Listo? En relación a esto, ¿hay alguna inquietud? Profe, profe, yo tengo una inquietud. Es que la revista que yo estoy utilizando Ajá. especifica cuál es el software para hacer esa similitud y es Turnitin. Turnitin. Y entonces ahí yo quedo pues como para ir No, montando ese trabajo ahí quedo como no sé qué hacer no, porque no. eso es como para los docentes. No, 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 Jorge, no te preocupes. Lo que normalmente especifican en las revistas es que la verificación que ellos hacen, ellos, así nosotros hagamos una verificación, ellos cuando reciben el manuscrito, ellos hacen su propia verificación, ¿sí? Lo que ellos aclaran es que la herramienta de donde verifican digamos, el riesgo de plagio es Turnitin, ¿sí? Entonces, si ellos apenas reciben el manuscrito, lo primero que revisan es como la pertinencia del tema, en relación a las temáticas, solo el enfoque de la revista. Adicional a eso, entonces se empieza a identificar si, digamos, como la estructura, si es clara como para definir si es viable o no que sea considerado para evaluación el manuscrito para publicarlo en esa revista, ¿sí? Pero entonces revisan esos elementos preliminares y dicen, ok, listo, pasémoslo por Turnitin. Si el porcentaje de similitud que ellos manejan, ellos de pronto especifican que hacen uso de esa herramienta y que debe ser menor al 30% o a veces dicen, son más exigentes y dicen 20%. Cuando ellos hacen eso y si el reporte es mayor, entonces pues ya digamos que dependiendo de ellos pueden decir, mire, es viable la evaluación del artículo para ser sometido, pero es necesario, el reporte está muy alto, es necesario que reduzcan la similitud. Entonces le informan a uno, ¿sí? O si ya es muy alto y definitivamente por otros factores, pues ya no es pertinente, dicen no, no es viable, de una vez le dan a uno la respuesta, aunque esa respuesta no siempre es tan rápida, ¿sí? Pero tú no eres el que tiene que hacer uso de la herramienta. Ese es un servicio que tiene, digamos, en esa universidad tienen un servicio, digamos, pago, un costo comercial con Turnitin para hacer la verificación de los documentos para, digamos, en el proceso de evaluación de los manuscritos para su publicación, ¿sí? Como parte de sus procesos y criterios de calidad. Ah, listo, profe, ya me queda claro. Pensé que era yo el que tenía que hacer eso y me mataba la cabeza Mira, con eso. no, no, no. Pues yo sí estaba Pero sí. extrañadísima que tú me dijeras eso en el mensaje, una vez que me escribiste un mensaje por Canvas. Pero mira, te invito a una cosa, porque qué tal que sea así, nunca lo he visto así, que le exijan a uno, porque es que uno tiene que tener una cuenta paga, digamos, una membresía,
para poder hacer eso, ¿sí? Entonces, revisa nuevamente la revista y lees a ver si lo que dice es que el proceso de verificación es así o si indica que quien vaya a someterlo debe enviar ese porcentaje de similitud, que yo nunca lo he visto, nunca he visto que sea así. Muy seguramente es que la revista hace ese proceso de verificación con esa herramienta, o sea, porque hay varias herramientas. Turnitin lo que pasa es que es la más usada en el ámbito académico, digamos que es como la herramienta más comercial, más popular, ¿sí? Pero si quieres, vuelve a leerlo, a ver si ya con eso tienes la claridad y la certeza. O algo, si cualquier inquietud, pues me mandas el pantallazo y lo revisamos. ¿Listo? Ah, ok, bueno, señora, gracias. Bueno, listo, vale. Bueno, entonces, esto ya quedó clarísimo. Quisiera, de todas formas, pasar, apreciados estudiosos, a mencionar, miren la actividad 4. La actividad 4 ya es entrega, discusión de resultados, ¿sí? Entonces, en esta discusión de resultados, que también son 3 semanas de trabajo, ustedes lo que van a hacer entonces es ya entregar el documento total, el documento final, y frente a este, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es ya, digamos, frente a los resultados y al análisis como tal, ya van a hacer la discusión y las conclusiones, ¿sí? Entonces, sí me excuso mucho, mucho con ustedes porque realmente no sé por qué aparece la actividad 3 así, pero pues bueno, digamos que ustedes, yo voy a, digamos, hacer el seguimiento específico a cada uno de ustedes en ese apoyo y acompañamiento, pero tengan presente, por favor, que para la actividad 3 ya deben estar los resultados que den respuesta a todos los objetivos de su trabajo, ¿listo? Y yo voy a hacer las correcciones pertinentes para socializarlo y les comunico entonces a través de los anuncios, porque sí, realmente no sé qué pasó ahí con la configuración. Bueno, y miremos entonces que la actividad 4, miren que esto es una entrega final, porque ya la discusión y las conclusiones es la etapa final de nuestro trabajo, y es que a partir de esos resultados, de esos hallazgos de la investigación, pues yo ya voy entonces a hacer esa discusión de los resultados, qué es lo que me dicen a mí esos resultados y cuáles son las conclusiones que se derivan de esto. Ya lo vamos a ver un poco en la presentación. Entonces, miremos que ya la estructura como tal que se debe presentar es título, descripción del problema, justificación, objetivos, marco conceptual y referencial, metodología, descripción de resultados, discusión de los resultados obtenidos, conclusiones y las referencias. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy, muy presente, apreciados estudiosos, porque esta es la última entrega y la quinta entrega realmente son paz y salvos. Y eso pues lo vamos a ver, digamos, en la última sesión, donde yo les voy a recordar cuál es la actividad 4, pero es que quiero mostrarles desde ya precisamente esto para que ustedes se den cuenta que digamos que lo que queda del semestre no es mucho y que debemos estar muy constantes y con mucha determinación en los avances de nuestros trabajos de investigación. ¿Listo? ¿Qué quisiera entonces? Bueno, les voy a hacer también la corrección y la aclaración de lo de PLAC-S, bueno, aunque no aparece acá, pero voy a incluir entonces acá que la similitud se puede hacer con DupliChecker u otra herramienta como para que no esté sesgado. Y no olvidemos entonces, apreciados estudiosos, que el formato GB siempre va de la mano porque es que en la última entrega realmente no fueron muchos los estudiosos que me entregaron con formato GB y aunque pues digamos que eso yo no lo castigo en la nota, pues no debería ser así, ¿sí? O sea, sabemos y desde de antemano, desde la primera sesión, que los requisitos para cada entrega es el formato GB, el avance del documento y la verificación de la similitud con alguna herramienta antiplagio. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿alguna inquietud o si les parece podemos pasar a la presentación para revisar los elementos en términos de resultados, conclusión y exclusión y conclusiones? Aprovecho a saludar a Camila que se conectó, pero no quería, digamos, hacer una interrupción en lo que les estaba diciendo. Camila, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola Inge, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Perdón la demora, pero no
No me acuerdo. No te preocupes. Lo que siempre les digo a ustedes, sin importar la hora a la que lleguen a las sesiones, siempre son bienvenidos. Y siempre son bienvenidos porque pues este espacio es para que ustedes lo puedan aprovechar y sé que a pesar de las dificultades o limitaciones que ustedes tengan por sus otros compromisos, sé que ustedes hacen un gran esfuerzo por participar y conectarse de forma sincrónica. Así que bienvenida. ¿Listo? Eh, chicos, bueno, antes que nada, la pauta, porfa, antes que se me olvide, reconocimiento docente. Recordemos la importancia de esta votación, porque a través de esta votación ustedes califican y valoran, digamos, el desempeño de los docentes en las aulas que tienen activas. Y esto aparece habilitado siempre en el segundo mes de cada bloque de asignaturas. Ustedes les va a aparecer, ya debe estar, o sea, aparece en sus aulas. Entonces, la invitación a que hagan esa retroalimentación, ese proceso de evaluación de sus docentes, porque esto la universidad lo toma muy en serio. Y digamos que lo más importante es que ustedes voten. No importa que, o sea, no, el que sea un tercer puesto para un docente no implica que sea un mal docente, sino que ustedes en el primer puesto están poniendo a ese docente que cumple con esas características ideales, lo que ustedes más esperan encontrar digamos, en una aula y en su proceso de aprendizaje. Entonces, sí, la invitación a que quienes no lo hayan hecho aprovechen para hacerlo. Las aulas que cierran este domingo pues van a estar habilitadas solo hasta el domingo a medianoche, pero con que ustedes lo hagan en una sola aula pues es suficiente para hacer esa calificación. Y pues que esto digamos que es para nosotros es muy importante porque esto hace parte del proceso de evaluación de evaluación de los docentes a final de año. Sí, o sea, siempre uno de los criterios que se tiene en cuenta es la opinión de los estudiantes frente al trabajo, a la labor que ha desarrollado el docente. Y por eso, así sea un puesto 3, es una calificación, es una votación porque afecta o perjudica más el que no se vote, ¿sí? Porque ese no votar se cuenta también y pues digamos que influye o pues impacta como tal en la calificación de los docentes. Así que los animo mucho a participar y a manifestar sus posiciones, digamos, sus opiniones en ese ranking de los docentes con las aulas que ustedes tienen activas en este momento. Bueno, ahora sí. Vamos entonces a retomar digamos, el contenido temático. Como les había dicho, me falta un par de retroalimentaciones, pero pues ya, digamos, a más tardar el lunes las estaré enviando. Sí les voy digamos, a recordar que si tienen alguna inquietud frente a esas retroalimentaciones, podemos concertar esas asesorías. Recordemos que los resultados, entonces, es a qué se llegó, ¿no? Ese a qué se llegó es el de presentar una información de forma, datos específicamente en forma de gráficas, en forma de tablas, o también, digamos, cuando nos centramos más en lo cualitativo, entonces estamos hablando de esos elementos digamos, descritos, ¿sí? Porque es una descripción en la parte cualitativa, aunque como en el caso de Jorge, que tú me decías que te inquietaba el no poder presentar las cosas de forma tan textual, pero pues digamos que porque tú presentas tablas en ese proceso de revisión de resultados, pero digamos que eso no es una camisa de fuerza porque en un proceso cualitativo tú también recolectas información y esa información pueden ser criterios específicos, ¿sí? Y esos criterios son aspectos cualitativos, aun cuando los presentes en tabla, porque es una forma en la que gráficamente se puede, digamos, interpretar mejor la información o las matrices como tal que tú estás estructurando. Entonces, estos resultados no pueden ir solos y no pueden ser redundantes, es lo que yo siempre, digamos, les he resaltado. Si yo tengo unos datos expuestos en una gráfica, en una tabla, no tengo por qué repetirlos, tengo que analizarlos, interpretarlos en el texto, ¿sí? Yo me apoyo en otras formas de presentarlos. Si yo veo que el 40% son mujeres, perdón, que si tengo 40 mujeres y 60 hombres, pues entonces yo lo menciono, pero no repito la información en las tablas, sino que digamos que prevalece la presencia de hombres, digamos en más de en un 60%, digamos en el grupo poblacional, si yo estoy describiéndolo. Y ya les voy a mostrar un ejemplo de esto.
los resultados como tal, el análisis es lo que más el análisis como tal es lo que más digamos, de lo que yo puedo ya extraer, cómo proceso, cómo analizo esa información. Si yo hago una matriz, pues entonces, ¿qué me indica? ¿Qué significa lo que yo he generado a partir de, digamos, esa herramienta como tal de análisis? Yo debo describirlo, ¿sí? Debo presentarlo de forma textual, explicar lo que representa ese dato. Ahora, cuando ya pasamos a la discusión entonces es, digamos, yo he analizado los resultados, pues los he expresado, los he traducido, digamos, en una forma para mostrar, digamos, esa relevancia y la discusión entonces va ligada a ese qué significan los resultados, ¿sí? Esa discusión, digamos que a veces en los proyectos, cuando están, digamos, ya en esta etapa, me dicen, profe, la verdad es que me cuesta mucho entender o qué pongo de discusión. Para mí no es claro, ¿sí? Una cosa son los resultados que ustedes exponen. Ustedes analizan, digamos, unos criterios de unas tecnologías. Entonces, por ejemplo, bueno, se generan unas matrices de priorización o unas valoraciones de impacto y ustedes entonces expresan o analizan esos resultados, que los impactos más significativos son estos o estos otros. Pero la discusión es, ¿qué significa eso? Si yo estoy hablando que un impacto ambiental, que los impactos ambientales significativos de ese proceso o de esa actividad son 1, 2 y 3, por mencionar, digamos, de forma muy genérica, ¿sí? ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Cómo yo llevo esto a la discusión? Entonces, aquí les expongo, digamos, algunos elementos para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? La discusión me muestra esas relaciones y generalizaciones de los resultados, ¿sí? Yo puedo asociarlo o, digamos, puede ser yo puedo indicar una correlación de esos elementos, de esos hallazgos de mis resultados con otros aspectos, digamos, teóricos, los referentes teóricos que quizá, por ejemplo, ustedes por proceso de síntesis no hayan podido dejar en la parte de la introducción, pues estos vienen a tomar relevancia específicamente en esta parte, porque la discusión me permite incluso corroborar teorías, digamos, o resultados de otras investigaciones a partir de lo que yo presento, ¿sí? Si yo estoy hablando de una actividad específica y estoy mencionando esos impactos puntuales que se resaltan, pues digamos que en la discusión yo podría hablar de esa relación de esta actividad o los procesos específicos, sí efectivamente repercuten más en el componente atmosférico, como se puede evidenciar a partir de esa evaluación, situación también evidenciada o estudiada por estos otros autores, ¿sí? Yo ya empiezo a tomar esos elementos teóricos, esos referentes o esos resultados de otra investigación, que si yo estoy hablando de unas tecnologías que digamos, pues que definitivamente la tecnología que yo estoy proponiendo es viable económicamente y que otro autor, digamos, estuvo haciendo un análisis para esa misma tecnología en otros procesos productivos y también coincide en que esta es la más favorable o que tiene digamos, una viabilidad en ese aspecto, ¿sí? Yo voy enlazando con esos otros resultados. Hay otra de las características de la discusión y de la investigación en general. Y eso ocurrió con una estudiosa, me ocurrió con una estudiosa hace poco porque ella estaba muy preocupada ya que ella había planteado en su metodología unos criterios de evaluación. Decía, bueno, yo voy a definir esos criterios de evaluación frente a esos aspectos que voy a estar revisando en esos referentes internacionales y resulta que, profe, no tengo criterios porque es que no hay nada. O sea, realmente ni siquiera en el contexto internacional se tienen especificados esos criterios. Entonces, ¿yo cómo voy a aplicar la matriz? Bueno, es que ahí es donde está el resultado de la investigación, porque mi propósito era que frente a ese vacío que hay en el país, pues yo buscar esos referentes internacionales para poder extraer esos elementos, pero cuando no se encuentran, pues el vacío, entonces, digamos que la discusión es, venga, digamos que, o también desde los resultados, o sea, ese vacío
se encuentra también a nivel internacional. Entonces, eso es una limitación en el estudio porque no se pudieron, digamos, resolver ciertas situaciones planteadas en el proceso, y en el proceso de investigación también es válido. Un resultado no negativo también es un resultado válido. Como yo les ponía en la introducción, perdón, voy a devolverme a la primera. Resultados, yo he conseguido un montón de resultados, conozco ya miles de cosas que no funcionan, ¿sí? Es decir, un conocimiento que no sea el que uno siempre espera, pues también es un conocimiento, porque yo ya sé que, pues, digamos que está ese vacío o que esa no es la vía para desarrollarlo. Esas limitaciones que se tengan en el proyecto también van en la parte de discusión, y ya entonces también se empiezan a exponer, digamos, esas necesidades también digamos, de qué es lo que debería, digamos, fortalecerse o trabajarse en esas temáticas específicas, ¿sí? Tenemos aquí también que, miren, no se deben ocultar o alterar los datos que no encajan bien. Si un resultado no dio favorable, pues bueno, ese es el resultado de la investigación. Si he planteado un proceso metodológico claro, contundente, pues eso me da soporte al que definitivamente, si yo no encuentro algo, pues es que está el vacío, ¿sí? Digamos que no se puede, no es la vía, digamos, para determinar esa información, o que pues simplemente se llega digamos, a identificar que no existe eso que yo estaba buscando. Miren lo que les decía, muestra cómo concuerdan o no los resultados e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados, ¿sí? Entonces, ya es con lo que les digo, esos elementos referentes teóricos que yo los enlazo. Así como lo expresa, digamos, cuando yo estoy hablando de una problemática específica, una problemática social, ¿sí? Y que, digamos que digamos, o la configuración, la estructura como tal de la familia campesina, entonces digamos que eso repercute digamos, en las limitaciones que tienen para sus oportunidades educativas, ¿sí? Entonces, yo puedo identificar que efectivamente esas necesidades básicas insatisfechas, como lo describe tal autor, entonces efectivamente, digamos, eso genera o tiene como consecuencia estos efectos o limitaciones en estas poblaciones, y yo entonces estoy concordando, estoy corroborando lo que han dicho otros autores. Por eso una discusión, y eso sí se los voy a dejar acá que se me olvidó mencionarlo, la discusión de los resultados yo no la puedo soportar en uno o dos autores. O sea, una discusión realmente debe ser nutrida, demuestra el proceso de investigación, ¿sí? Porque yo no puedo hacer una discusión mencionando solamente dos autores y ya con eso entonces tengo mi discusión de resultados. No, es un proceso de soportar y argumentar a partir de diferentes referentes de investigaciones. Digamos que también lo que significan esos resultados también me permite mostrar posibles aplicaciones prácticas, digamos, el uso o la finalidad de lo que yo he encontrado, ¿sí? Esto a quién le puede servir más, ¿sí? Porque digamos que el artículo de investigación como tal también me muestra esas oportunidades, disculpen, el artículo de investigación me demuestra cuáles son esas oportunidades digamos, de esos caminos o la aplicabilidad de mi proyecto. Si yo quiero elaborar y publicar un artículo, es porque esta información es un nuevo conocimiento que le va a servir a otras personas también, ¿sí? Entonces, esas posibles aplicaciones también se pueden presentar acá. Y también, entonces, resume las pruebas, ¿sí? O sea, como que consolida esas pruebas o esas evidencias a partir de estos elementos que respaldan las conclusiones de mi trabajo. Yo entonces tengo que la discusión realmente me enlaza lo que yo encontré, ¿sí? Que son los resultados, con las conclusiones, lo que yo establezco ya como, digamos, los elementos de mi proceso de investigación, ¿sí? Dando respuesta a esos objetivos específicos, pero las conclusiones como tal, pues van
mucho más allá. Hay una recomendación que yo quiero hacerles aquí, apreciados estudiosos. Si ustedes recuerdan el formato único de propuesta de investigación, la discusión va de la mano de las conclusiones, ¿sí? O sea, en la misma sección se presentan discusión y conclusiones. Quizá para quienes están trabajando artículo de investigación y ya entonces que todos ustedes están trabajando en el formato de la revista, es importante diferenciar porque hay algunas estructuras de revistas que llevan los resultados junto con la discusión. Es decir, están resultados y discusión y las conclusiones, ¿sí? Entonces, yo normalmente tengo los resultados, después llevo la discusión y finalmente, entonces ya después derivo las conclusiones en la siguiente sección. Pero digamos que independientemente de eso, pues lo importante es acoger el formato de la revista, sin importar que los elementos de discusión estén expuestos, digamos, posterior a los resultados en esta sección o también en las conclusiones. Normalmente se va más discusión y conclusiones, pero hay casos. Entonces, para que ustedes tengan presente eso y lo verifiquen en los formatos de la revista como tal que se ha acogido, ¿vale? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? ¿No? Bueno. No, señora. Listo. Bueno, la discusión de los resultados debe ser muy sólida y por eso les decía, yo no puedo basar una discusión en 2, ni siquiera 3 autores. Realmente yo debo ver ese proceso de investigación y de ligarlo a esas otras fuentes de información, porque muchas veces yo puedo tener muy buenos resultados, pero si mi discusión no es sólida, eso es un objeto de rechazo de la publicación, ¿sí? Yo puedo tener excelentes resultados con los mejores, digamos, niveles de calidad, de confiabilidad de los datos, con todo el soporte estadístico, pero si la interpretación que se da, porque la discusión maneja eso, es la interpretación como tal de para qué me sirven esos resultados, pues eso ya es objeto de, o sea, se pierde, digamos, el esfuerzo de la publicación, el tiempo como tal, porque pues uno puede seguir mejorando su artículo, pero digamos que ya es una razón de rechazo y por eso digamos que es tan importante esta etapa. De hecho, bueno, yo les comento, por ejemplo, cuando entregan ya la actividad 4 y cuando yo encuentro quizá eso, que en la discusión solo mencionan 2 autores, yo de una vez digo ya, esto, digamos, no es posible dar un aval para un documento, así esté muy organizado, así tenga ya las conclusiones y tenga muy bien descritos los resultados, porque yo sé que precisamente ese proceso, digamos, ya va a ser un improductivo. Yo sé que ya de antemano, ya sé que se va a rechazar esa publicación, entonces yo sí o sí hago solicitud de enriquecerlo y es el requisito para poder dar el aval específicamente en pues por esta sección. Bueno, ya digamos que las referencias como tal, bueno, estos elementos pues ya son las últimas recomendaciones, esto ya viene para la actividad 5, pero aquí la recomendación es que siempre procuremos que las referencias que tengamos, verifiquemos que las referencias que tengamos en nuestro documento estén, digamos, cotejadas con las citas que tenemos expuestas. Para cada referencia debe haber como mínimo una cita. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo citar un documento, como siempre les he dicho, más de una vez. Eso es absolutamente válido, ¿sí? Pero mínimo debe haber una cita por cada una de las referencias. No puede haber una cita perdida, pero tampoco, digamos, sin que esté ligada a una referencia en mi trabajo, así como tampoco puedo tener referencias que no se hayan citado en el documento porque no sería una referencia válida. Y eso entonces lo podemos revisar desde ya, pero pues me anticipo a eso. Quisiera mostrarles a ustedes un artículo que ya está próximo, ya está en proceso ya de edición para publicación. Perdón, un segundo. Voy a mostrarles acá. Bueno, listo. Entonces aquí tenemos un artículo
específicamente que es del análisis multitemporal y estadístico de parámetros físico-químicos y monitoreados en la cuenca alta del río Bogotá. Básicamente este artículo está orientado a a evaluar el Acuerdo 43 de 2006 de la CAR, donde se establecían pues esos objetivos de calidad de agua para el año 2020, ¿sí? Entonces era analizar precisamente de forma multitemporal los resultados de monitoreo de la cuenca alta y frente a esos resultados pues definir qué tan efectivas habían sido, digamos, las medidas que hayan tomado las autoridades competentes. Entonces, aquí tenemos, digamos que los resultados como tal. Miren que tenemos tablas con datos específicos, gráficas, ¿sí? Y estamos explicando la información. En este formato, digamos que el elemento particular es que la discusión va ligada a estas secciones, ¿sí? Entonces, yo estoy hablando que en la figura 1, ¿sí? Que habla de la concentración de plomo, ¿sí? En el año 2006 y que aquí estoy comparando según el valor de la norma. Bueno, ahí por la escala no se ve con tanto detalle. Entonces yo expreso, digamos, que cómo interpreto esta información, ¿sí? Entonces este elemento como tal tiene una incidencia representativa en el tramo Tibitoc, estación hidrometeorológica. Miren, estoy representando sin decir que en la estación Tibitoc tiene 100 y que digamos que en esta la concentración está alrededor de 20. No, no estoy repitiendo lo que está en la tabla, estoy interpretando lo que se expone ahí. ¿Sí? Entonces, digamos que, ¿por qué? Porque sobrepasan el valor, digamos, o el valor proyectado, ¿sí? Y aquí, en este formato, va la discusión de la mano, ¿sí? Entonces dice, expuesto como meta proyectada por parte del, expuesto como meta proyectada. Entonces aquí viene la discusión, porque, como les digo, el formato solicita que la discusión vaya de la mano de los resultados. Entonces, Rodríguez, González y Suárez en su estudio confirman que muchos de los metales encontrados en el agua del río Bogotá provienen de curtiembres. Entonces, esa es la interpretación como tal que también se está dando, porque ¿qué significa que hayan estas concentraciones o de dónde vienen? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuentes que lo generan? Yo estoy analizando esa información mucho más allá de el dato como tal que estoy mencionando que esté cumpliendo o incumpliendo un valor referente. En los estudios dice realizados entre el 2010 y 2017, entonces pues se reportan los valores límites, etcétera. Listo, acá vemos por ejemplo otros ejemplos, a ver. Miremos por acá. Entonces, en la figura, la tabla 2, digamos, la tabla 2 habla expone las concentraciones de este parámetro de DBO5 en la cuenca alta en estos años, de 2006 a 2017. Tenemos datos, tenemos los valores, digamos, el análisis estadístico, un porcentaje de cumplimiento y ya entonces, ¿qué pasa con estos datos? Bueno, aquí también creo que se analiza gráficamente, hasta donde recuerdo, sí, aquí se analiza gráficamente. Pero entonces, ¿qué es lo que me dicen estos datos? ¿Sí? Me está indicando que están por debajo de los valores de referencia, ¿sí? Y el límite máximo, ¿sí? Y ¿qué representan o qué dan estos datos? ¿Qué me indican estos datos? ¿Sí? Dice, estos valores, digamos, un incumplimiento de DBO que me representa. Esto representa los altos, o lo que se traduce son esos altos requerimientos de oxígeno disuelto de los microorganismos presentes en el agua para realizar los procesos de degradación biológica, ¿sí? Aquí yo ya voy interpretando, digamos, esa información. Y pues, ya para mostrarles, digamos, otro referente, pero entonces miren que acá yo no solo estoy ligando, no solo estoy hablando de la información, sino que yo estoy citando otras fuentes que hablan de la temática o para poder hacer su interpretación. ¿Sí? Si yo estoy hablando aquí de sólidos suspendidos totales, entonces el aporte de sólidos es a causa de los vertimientos principalmente de la industria de curtiembres, porque eso lo había ya evidenciado un autor en la cuenca, precisamente en la cuenca alta del río Bogotá. ¿Sí? También está estrechamente relacionados con los periodos de lluvia en la cuenca de la fuente monitoreada. Y así entonces vamos analizando y ligando la información. Entonces, como les digo, aquí está en la parte de resultados, pero también puede presentarse, puede ocurrir que es en las conclusiones.
Ahora, vamos a las conclusiones y recomendaciones. Y quiero, digamos, como anticiparme a esto para que ustedes ya vayan visualizando lo que se va a trabajar, aunque estamos solo en resultados, pero ¿a qué queremos ir? Las conclusiones y las recomendaciones, entonces, los resultados como tal, eh, dan respuesta a los objetivos específicos. En una conclusión, yo podría decir, sí, efectivamente se consolidaron, digamos, los resultados, digamos, se consolidaron los reportes o se analizaron los datos como tal de calidad de agua en la cuenca alta en el tiempo especificado, pero realmente eso, pues la conclusión realmente no me está dando cuáles son esos hallazgos, ¿sí? ¿Cuál es ese nuevo conocimiento? ¿Qué es lo que me está generando de nueva información? ¿Cómo lo estoy, digamos, interpretando? ¿Sí? Entonces, aquí en estas conclusiones y recomendaciones me muestra ese nuevo conocimiento, esa relevancia como tal, las futuras, incluso las futuras investigaciones o las necesidades de trabajar o profundizar ciertas temáticas a partir de precisamente esos elementos que se discutieron y que ya se interpretaron como tal de los resultados de la investigación. ¿Listo? Entonces quería mostrarles, digamos, como ese ejemplo de cómo se va ligando la discusión y que los resultados como tal, pues debemos interpretarlos. Siempre debemos estar haciendo esa interpretación de los datos y no dejar, como a veces yo les pongo en la retroalimentación, no dejar datos o tablas no, tablas o gráficas que sean huérfanas, porque no lo estamos ligando en el texto como tal y al lector, digamos, hay que guiarlo. ¿Qué representa esa información que se está exponiendo ahí? ¿A dónde lo quiero guiar o a dónde lo quiero orientar digamos, en ese proceso de información que ya he consolidado a partir de las herramientas de análisis de información que haya manejado en mi trabajo de investigación? ¿Alguna pregunta, apreciados estudiosos? ¿No? ¿No hay comentarios? No, Inge, por el momento, pues hay muchos, pero yo creo que a medida que lo vaya realizando. No, van a surgir, pero lo que les digo siempre, apreciados estudiosos, saquen provecho de los canales de comunicación. Miren que en la medida de lo posible, yo siempre pongo a disposición mi número telefónico, el WhatsApp, porque yo sé que a veces es mucho más fácil enviar un mensaje de texto rápidamente que un correo electrónico. Y pues bueno, digamos que ese acompañamiento yo puedo realizarlo también a través de estos espacios. Hay días en los que sí, digamos, como les he dicho, no, qué pena, pero hoy sí estoy en descanso, pero también asimismo muchas veces en mi tiempo, digamos, fuera del horario laboral, en la medida que yo pueda, con mucho gusto yo les voy respondiendo esas cosas puntuales. Pero sí no podemos dejar de un lado las asesorías, ¿no? Ese acompañamiento específico para ir aterrizando y sobre todo que sea asertivo el avance que ustedes tienen en su proyecto de investigación, ¿vale? ¿Listo? Bueno, entonces, bueno, si no hay más inquietudes, apreciados estudiosos, pues creo que damos entonces por cierre al encuentro del día de hoy. Les agradezco mucho a ustedes, a Jorge, a Camila y a William que pudieron conectarse de forma sincrónica a la sesión. Les recuerdo que pues estoy totalmente presta a resolver las inquietudes, las solicitudes para que podamos concertar sesiones específicas de acompañamiento de sus proyectos. Entonces los animo a que busquen esos espacios y a que saquen provecho. También si hay alguna inquietud en relación a la retroalimentación, no duden en escribirme, en preguntarme. A veces me mandan el pantallazo, profe, este comentario no lo entendí, no sé qué es lo que debo hacer ahí. Y entonces pues yo por WhatsApp les puedo responder fácilmente. O si lo prefieren hacer por correo electrónico, también no hay ningún inconveniente. Les deseo muchísimos éxitos, apreciados estudiosos. Mucho ánimo con la consecución de resultados, porque recordemos, para la próxima entrega tenemos que tener ya resultados muy, muy sólidos del trabajo de investigación con el respectivo análisis. ¿Listo? Les deseo a todos muchísimos éxitos en sus trabajos. Un feliz fin de semana también, que puedan además de estudiar y adelantar en sus actividades académicas, en su proyecto de investigación, también que puedan descansar y compartir con todos sus seres queridos. Muchas gracias, Inge, igual para ti y para todos mis compañeros. Vale. Muchas gracias, profe.
Buen día para Feliz fin de todos. semana para todos. Buen Que día. estén muy bien.